gracias nuevamente. Estamos en Conocimientos TV, seguimos conversando. Es una serie de temas que hemos considerado conversar con ustedes porque es una situación real que estamos viviendo, es lo que está actualmente aconteciendo en el mundo y queremos seguir investigando, adentrándonos a este tema para poder conocer más sobre lo que son las redes sociales. Y siempre que tenemos como invitado a Héctor Castillo, bienvenido siempre Héctor al canal para Gracias, seguir Rafa. conversando de eso, de estos temas. La semana pasada o la última vez que conversamos de eso nos quedaron un sinfín de preguntas en las cuales queremos seguir tratando, conversando para poder despejar las inquietudes que nos han hecho de llegar al canal o al WhatsApp. Si tú quieres, envíanos tus preguntas o tus aportaciones también a las redes sociales y queremos conversar contigo. Y por esa misma razón entramos ya de lleno. Y es que una de las preguntas que ha llegado a nuestra redacción es el hecho de poder saber si los sitios web actualmente son menos el uso que se les da, porque eso lo ha venido a reemplazar lo que son las redes sociales, o no es así, Héctor, o cuál es la tendencia, cuál es lo que está sucediendo ahorita. Ok, claro que sí, Rafa. Lo primero es entender que las redes sociales no reemplazan para nada a un sitio web, son dos cosas totalmente diferentes que se complementan. Hubo durante un tiempo una tendencia exagerada a volcar los negocios a las redes sociales y hoy por hoy, y más con el tema que estamos atravesando desde que empezó la pandemia, pues se ha hecho muy marcada la necesidad de, adicional a tener redes sociales, tener una página web como negocio que nos permita hacer algunas cosas que las redes sociales no nos permiten, como tener transacciones en línea, como poder crear perfiles de nuestros propios usuarios y, en fin, la adaptabilidad y la facilidad para cambiar y mostrar el contenido en la forma en la que nosotros lo queremos mostrar. Claro que sí. Tú conversabas conmigo y me decías que también, y esa es una de las preguntas que también a continuación quiero que veamos, lo del Facebook, del fanpage, es más usado en este tiempo. ¿Por qué? Porque se dio eso, por lo que tú ya respondiste, simplemente por lo de la situación de la cuarentena y la pandemia y la necesidad de mercadear cierto tipo de artículos o servicios, o es que eso ya venía dándose, Héctor. El tema con Facebook y con las redes sociales es que al final de cuentas son un camino para hacer mercadeo aparentemente gratuito, porque no necesitábamos mucho para poder crear un fanpage y poder empezar a publicar nuestros productos o nuestros servicios. Sí, sin embargo, pues hay costos colaterales que a veces no analizamos, como el tema de que cada vez hay que pagar más para llegarle a más personas, o si tengo una página de Facebook necesito quien la administre, o necesito pagar por fotos o por diseños. Entonces, de todos modos van a tener un costo. Por eso fue que en algún momento todo el mundo decidió que era más fácil emprender a través de las redes sociales que a través de una página web. Sin embargo, como te digo, una no reemplaza a la otra. Creo que los dos son caminos muy efectivos de comunicación, pero no podemos enfocarnos solo en uno de los dos porque de una forma u otra vamos a estar perdiendo al resto del mercado que no esté acostumbrado a la utilización ya sea de las redes sociales o de una página web. Claro que sí. O podríamos considerar también que el tema esto de Facebook y los productos que son, pues, en algún momento utilizados por personas que tal vez no son una empresa como tal, sino que son personas individuales y que por la facilidad de no tal vez hacer la inversión inicial de un sitio web, esa es su primera opción, pero no quiere decir eso que pues, ellos puedan migrar a un sitio web más formal y poder tener ellos el dominio total sobre ese tipo de sitios, porque al final de cuentas ahí hay un pago, pero que te acredite incluso tu dominio es propio, ¿verdad, Héctor? Entonces tú ahí lo administras, lo manejas y todo. Esto podría considerarse entonces que es básicamente que es porque en algún momento inicial es porque no se quiere hacer la inversión sobre un dominio o un sitio web. Es por eso que muchas es la tendencia de la Yo primera creo que es opción. por la facilidad. Los chapines y más los emprendimientos de jóvenes van muy en función de cómo acortar costos y cuánto puedo hacer yo. Y en ese cuánto puedo hacer yo es fácil a veces creer que hacer mercadeo en redes sociales es tan sencillo como publicar algo.
y hay productos que realmente son muy fáciles de colocar, pero hay algunos otros que no. Entonces, realmente lo que está marcando la inclinación hacia empezar en redes sociales es la necesidad de reducir costos y de hacerlo yo mismo. Claro, también una pregunta que nos hacen llegar es, ¿por qué no es conveniente tener toda la información en una red social como una única opción? Porque ciertamente en algún momento hay un peligro de que en algún momento te pueden cerrar tu usuario, tu perfil y bota toda tu información, ¿verdad, Héctor? Es correcto. De hecho, realmente la primera misconcepción que tenemos es que todos asociamos redes sociales de Facebook para acá y muy pocos nos recordamos que antes de Facebook hubo otro montón de redes sociales que nacieron y murieron. Entonces, el primer riesgo de que toda nuestra comunicación y toda nuestra información esté en redes sociales es que es tener toda nuestra información en un espacio que no es propio y que si mañana Facebook decide cambiar las reglas del juego o mañana Facebook desaparece, todo lo que invertimos para tener esa cantidad de gente ahí y para tener esa comunicación se va a perder. Mientras que al momento de tener una página web, si bien es cierto, hay costos, como el espacio de alojamiento, el dominio y demás, todo lo que esté ahí es mío y de una forma o de otra yo puedo decidir si tuviera un problema y boté la página, la puedo volver a subir en algún momento. Pero las redes sociales, si bien es cierto, son muy útiles, siguen sin ser propias. Y al no ser propias, estamos sujetos a las reglas del juego de quien nos está arrendando de alguna forma el espacio. Excelente, interesante. Y nosotros siempre lanzamos la invitación para los que nos estén observando de hacernos llegar sus preguntas y sus inquietudes, porque una de las cosas que conversamos acá con Héctor es el hecho de no tener como propio algo, se hace vulnerable cierto tipo de informaciones. Entonces, queremos en el siguiente bloque, que antes de irnos a la pausa, queremos dejarte la inquietud de qué pasa si tú solo tienes Facebook como tu única opción y mañana Facebook cambia las políticas y de repente pone o hace una política que contraviene contra tus creencias o tus políticas o cualquier otra cosa. Vas a estar sujeto a que ellos te lo impongan y vas a tener que o bien cerrar o ellos mismos te van a clausurar. Pero vamos a ir a una pausa para luego conversar de este tema y te invitamos a que nos escribas a nuestro WhatsApp. Nuevamente estamos de vuelta acá conversando con Héctor y antes de irnos a la pausa le planteamos una pregunta a Héctor que decía, ¿por qué no es conveniente
tener como una única opción lo que son las redes sociales para manejo de la información, o poder hacer llegar, en el caso, por ejemplo, de los pastores que han estado utilizando este medio en la pandemia, Héctor, que han estado predicando pues, por medio del streaming del Facebook, y lo hacen. ¿Qué hubiese pasado si Facebook de repente pone una política de decir, bueno, pues pone una tarifa X, y si no lo pagan, pues no pueden transmitir? Existe esa vulnerabilidad. En algún caso puede pasar, o bien lo que yo comentaba antes de irnos a la pausa, si de repente por alguna una política internacional prohíba a que se pueden hablar de diferentes tópicos que ya no pueden seguirse conversando, y que tal vez aquí no es ilegal, pero que para Facebook ya lo es. Entonces también podría un candado a ese tipo de comentarios, ¿verdad, Héctor? ¿Cómo ves tú eso? Es muy buena pregunta. La verdad es que el tema con las transmisiones en vivo, no solo en Facebook, sino en YouTube, en Instagram y en todas las redes sociales, es que al final de cuentas tenemos que jugar bajo las reglas de la red social, y en el caso particular de nuestra religión, del cristianismo y de cualquier otra religión, pues en algún momento nosotros o nuestros pastores van a intentar dar su enseñanza en función de determinados temas, que muy probablemente, como bien decías, en algunos lugares del mundo ya existan legislaciones o existan restricciones que pudieran hacer que nuestro contenido no se vea, y nos ata las manos de alguna forma, porque entonces los pastores o nuestros líderes religiosos están coaccionados a qué poder decir y qué no poder decir para que Facebook no me saque. Y aquí es donde nuevamente la página web o el tener algo propio vuelve a cobrar relevancia, porque al final de cuentas, si yo tengo mi página web y transmito mis servicios por ahí, puedo tocar el tema con la libertad con la que yo quiera, por supuesto siempre verificando mis fuentes y asegurándome de que lo que estoy hablando es correcto, pero no voy a verme coaccionado por si se ve mal hablar de un tema o de otro. El tema del homosexualismo en Estados Unidos está tomando mucha relevancia, y en qué momento entre esa relevancia nos pueden intentar censurar por decir algo que vaya contra ese tema. El uso de drogas y estupefacientes, ya hay drogas legalizadas en Estados Unidos. ¿En qué momento nosotros vamos a opinar de ese tema y va a pasar exactamente lo mismo? Entonces, para poder tener la libertad de decir realmente lo que nosotros querramos, el mejor camino siempre va a ser una página propia y no caer en los lineamientos de una red social. Totalmente, y creo que es conveniente tocar estos temas hoy, porque la facilidad, como bien tú decías, de que a priori tener a la mano solo es de uno mismo crear un perfil y poder empezar ahí, transmitir información, etcétera, pero no se ve esa parte, o no se voltea a ver que existe en alguna medida ese riesgo inherente a que en algún momento pueda venirse, pues botar toda la información o el perfil como se le conoce y todo. ¿Existe algún lugar donde están todas las restricciones del uso de las redes sociales, Héctor? ¿Hay algún resumen, algún sitio, algo donde pueda uno decir? Hay muchos lugares donde se pueden encontrar. De hecho, las mismas redes sociales tienen a grupos de voceros que se encargan de tropicalizar al idioma los diferentes términos y condiciones. Sin embargo, la mejor forma es ir directamente a la red social o a la plataforma de streaming que vamos a usar y revisar a detalle los términos y condiciones. Vuelvo y repito, la fanpage pareciera ser algo gratuito, sin embargo, no nos damos cuenta que estamos firmando un contrato digital, y ese contrato digital nos hace responsables de cumplir los términos y condiciones que la otra parte decida. Y no necesariamente los términos y condiciones que la otra parte decida van a ir de la mano con mis objetivos. Es por eso que es tan importante leer los términos y condiciones a detalle. Claro que sí, y es una de las cosas que no podemos dejar de mencionar, y que esto también se debe a hacer llegar, es que el hecho de que los contratos son susceptibles a cambios, pueden ser actualizados, pueden modificarse. Entonces, en alguna medida, a futuro, las cláusulas contractuales de ese contrato pueden cambiar, y como ya lo hemos dicho,
Entonces, mañana de repente van a poner alguna condición o alguna condicionante, valga la redundancia, para poder transmitir bajo esta plataforma. Tienes que considerar estas políticas y si no las cumples, simple y sencillamente estás fuera, ¿verdad? Entonces, entiendo que pues, el tener un dominio o un sitio web, eso conlleva algún tipo de inversión inicial, ¿verdad, Héctor? Pero pues tampoco estamos hablando de cantidades exageradas de dinero. Entonces, ¿cuál sería el consejo para la gente que no tiene ahorita un sitio web y que en alguna medida, que ahorita que estamos hablando de este tipo de temas, de que hay un riesgo inherente que en algún momento pueda perder esa plataforma para transmitir? ¿Qué se le puede aconsejar? ¿Qué se le puede decir para que ellos puedan de alguna manera considerar, no que estemos nosotros convenciendo de que ellos pues hagan un gasto adicional o que nosotros estemos dedicando a vender un sitio web, sino que para nada, sino que lo que queremos es como ser una alerta, como un warning para poderles decir, miren, hay un riesgo ahí que puede perjudicarlos. Como te decía, el consejo no es en ningún momento descarten las redes sociales y no las utilicen. Creo que son una herramienta válida, pero tanto en el sitio web como en las redes sociales es importante asesorarse primero de alguien que conozca para poder preguntar cuál es el camino correcto. ¿Debo estar en Instagram? ¿Debo estar en Facebook? Es mejor que no esté en ninguna de las dos. Es mejor que solo tenga mi página web. Y como bien decías, no es un gasto exuberante ni desproporcionado, o sea, todo va en función de lo que queremos lograr. Hay sitios web muy pequeños que son bastante económicos, hay sitios web como Netflix, Amazon y demás que tienen detrás un equipo de gente que los hace carísimos, pero el consejo sería ese, lo importante es buscar quién los asesore. Si no buscan a una persona, pues busquen en internet la información correcta para poder tomar una decisión educada sobre qué es mejor para mí, las redes sociales, la página web o una combinación de las dos. Gracias, Héctor. Y definitivamente tenemos que pensar en esas opciones porque eso va a continuar, el tema de poder seguir haciendo reuniones virtuales. Eso es ahorita lo que es la pandemia, solo marcó y resaltó con un color fluorescente esta tendencia. Así va a seguir. Ya se pusieron ensayos de que pues, de alguna manera se llega así y a transmitir información y eso va a continuar. Por lo que consideramos que es necesario en este punto poder tomar la decisión de qué nos conviene más, como bien lo decía Héctor. Pero vamos a ir a la pausa y regresar. Tendremos más preguntas para poder responder. Gracias nuevamente, comenzando en este último bloque siempre sobre el tema de redes sociales y no que solo estemos buscándole el lado malo, sino que estamos buscando los pros y los contras de lo que significa tener en uso una red social. De hecho, nosotros mismos utilizamos estas vías para poder transmitir lo que en Conocimientos TV se habla y pues otros tipos de información que transmitimos. Lo que queremos el día de hoy es conversar y simplemente ver los pros y los contras, como bien lo dije ya, y es ver también qué otras alternativas hay y poder pues, tener un plan B en todo caso, ¿verdad, Héctor? Para poder, si en todo caso ya no cumplo o simplemente la misma plataforma ya no me da acceso a hacerlo,
pues poder tener siempre una forma de poder seguir transmitiendo esto. Una de las preguntas que nos llega, y es que ya esto enmarca muchas cosas que de lo que hemos estado hablando, y es que ¿por qué Google y Gmail colocan los colores de la bandera gay en sus símbolos? ¿Qué piensas tú? Bueno, ahí hay que partir de dos puntos. El primero es que Google y Gmail son parte de la misma corporación, que es Google. Por eso todos los productos de Google, a excepción de YouTube, tienen usualmente los mismos colores. El segundo es que los colores que ellos decidieron usar, o al menos así es como lo dicta la historia, están basados en los colores de los Legos, de los juguetes, de los trocitos para armar, porque a los fundadores de Google les gustaba un montón, y en base a eso la diseñadora tomó eso como punto de partida. El logo de Google lo que tiene son los colores primarios, azul, amarillo y rojo, y en un orden diferente. Y dice la diseñadora que en su momento lo que hizo fue usar colores que generaban alegría. De ahí el por qué los colores del logo de Google, que no necesariamente son los colores de la bandera del orgullo gay. Sí es cierto que en el pasado, particularmente el año pasado, tanto Google como una serie de empresas dedicadas al mercadeo digital o a darnos productos digitales como Spotify, Airbnb, tuvieron un logo que sí utilizaba los colores de la bandera gay como celebración del 50 aniversario del movimiento gay en Estados Unidos. Pero el logo general de Google no usa los colores de la bandera gay por ser los colores de la bandera gay. Claro que sí, y una de las cosas que por eso conversamos temas de diferente clase, ¿verdad? Tópicos de diferentes sectores, porque sabemos que los que nos ven en algún momento, pues a priori, como el mercadeo ha sido tan fuerte, ¿verdad, Héctor? De ese logo y esos colores, mejor dicho, y cuando uno lo ve, inmediatamente lo relaciona, tal vez no necesariamente es eso, pero ya va como la tendencia a pensar que es eso. Entonces, por eso mismo es que estamos hablando de lo que son los pro y contras de las redes sociales, y el no poder solamente tener una tendencia de poder utilizar este tipo de medios para poder a hacer llegar cierto tipo de información, sino que también el tema de los dominios web. En Guatemala hacen eso, Héctor. Hay empresas, hay personas que se dedican a hacer eso, o solamente es eso a nivel de un mercado extranjero que se hace, y cuál sería más o menos el rango o qué se necesitaría tener uno para poder optar a un sitio web. Ok. Sí, en Guatemala hay muchas empresas y personas que se dedican a hacer páginas web. De hecho, es uno de los productos de exportación que más ha estado creciendo, el hecho de hacer nosotros páginas web que se exportan a otros lugares del mundo. Pues se puede hacer acá, se puede hacer fuera. Realmente es un tema de cómo yo como empresario o como emprendedor me sienta cómodo. Los rangos son demasiado variables. Un dominio muchas veces se puede conseguir en $2 anuales en los registradores internacionales. Si se quiere un dominio .com.gt o .gt, debe contratarse el servicio a través de la Universidad del Valle, y tiene un costo aproximado de $20 a $40 anuales. O sea, es más caro el .com.gt que el .com a veces. Sin embargo, hay dominios. Yo en algún momento estoy involucrado en una negociación donde se pagó mucho más de $50,000 por un año de dominio. O sea, realmente es muy variable. Sin embargo, si nos vamos a la base, poder tener una página web funcional podría fácil andar, se necesita tener un dominio que podría andar entre los $2 y los $20 dependiendo, eso es anual. Se necesita un espacio de hosting, que es un espacio en un servidor o en una granja de servidores donde yo tengo guardada la página web, que eso estamos hablando de entre $5, de $5 en adelante al mes, depende mucho de para qué va a usar yo la página. Y adicional a eso, pues el desarrollo de la página web, que no tiene que ser un gasto exorbitante, puede ser una página web sencilla, debería andar tal vez entre los
3,000 y 7,000 quetzales, dependiendo de con quién lo haga y qué esté pidiendo. Y el cielo es el límite. O sea, a partir de ahí, dependiendo qué tan complejo sea un proyecto, qué tan caro puede llegar a ser. Pero va a ir en función de lo que yo pida como cliente. Claro que sí, y obviamente eso ya es algo que está en propiedad de la empresa o la entidad que lo está obviamente comprando esos dominios, ¿verdad, Héctor? Así. Es correcto, sí, sí. Tengo que resaltar acá que como parte de la industria del desarrollo de las páginas web, es muy importante cuando hacemos la negociación de nuestra página hacer hincapié en varias cosas. La primera es que necesitamos que nos den un producto llave en mano. Eso quiere decir que todo el código y toda la programación es propia, nos la van a dar a nosotros y va a ser nuestra y podemos hacer con ella lo que queramos. A veces es un poquito más elevado el costo, pero eso nos da la libertad de mañana poder hacer con ella lo que queramos. La mayoría de empresas acá tienden a no querer dar el código fuente de la página, pero tenemos que entender que eso nos va a amarrar. Nos estamos desligando de un contrato digital en Facebook a amarrarnos contractualmente con una empresa de aquí en adelante para que puedan seguir haciéndole cambios, actualizaciones y demás. Entonces, si existe entre las posibilidades económicas, sí, mi sugerencia es que siempre busquen que les entreguen el código fuente para que eso les permita con el tiempo hacer y deshacer con la página lo que necesiten. Claro que sí. Gracias, casi hemos ya llegado al final de este programa y agradecemos siempre a Héctor porque nos enriquece mucho esta conversación, este tema que él es experto en esta área. Y tú que nos vistes, que tal vez ahorita has estado dedicado solamente a transmitir y a subir contenidos a una red social, pues deberías de considerar esta opción. No estamos vendiendo nada, sino que simplemente solo estamos sugiriendo algo que pueda servir como una alternativa más para poder llegar a ese, si tú eres un pastor y quieres llegar a tus miembros de tu iglesia, pues ir pensando en estas opciones. Por el día de hoy esto ha sido, Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.